Hace 4000 años vivió un hombre llamado Job, conocido por sus sufrimientos. Él experimentó el sufrimiento en forma amplia, profunda, intensa. Lo que le sucedió fue que primero perdió todas sus riquezas, quedó en la ruina, y después perdió a todos sus hijos, y finalmente perdió su salud, quebranto de salud, le cubrió una sarna por todo el cuerpo y era una enfermedad bastante incómoda. 3 de sus amigos vinieron a visitarlo y quedaron tan impactados con la condición y la situación de Job que se quedaron en silencio por varios días, no pronunciaban palabra. Después de esos días comenzaron a hablar. Y cuando uno comienza a hablar, pues comienza a meter la pata, realmente. Mejor no hubieran hablado, porque comenzaron a hablar y a especular que algo muy malo tuvo que haber hecho Job para que estuviera en esa condición. Y Job, con mucha paciencia, los escuchó. Y después que los escuchó, pronunció las siguientes palabras. Vamos a mirarlas ahí en Job. Capítulo, creo, 19, verso 25. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Lo que Job estaba expresando aquí, aunque no usa la palabra, era una convicción acerca de la resurrección. Entonces, el primer punto de este mensaje es la convicción acerca de la resurrección. Y vamos a examinar ese texto bajo el encabezado de que es una convicción acerca de la resurrección. Observen que él dice yo sé. ¿Ve? No es que siento, incluso no es que creo, sino que él sabe. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, se levantará victorioso, será una victoria sobre la muerte. Y la palabra clave aquí es después. Y después de deshecha esta mi piel, cuando mi piel se haya vuelto polvo, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo es eso que después de que ya su piel no está, va a ver a Dios en su carne? Y dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Y estaba en una situación tan terrible que dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo tengo esa convicción. No usa la palabra resurrección, pero mire el concepto, la idea de la resurrección, ahí está. El problema con esta convicción de Job es que tenía 2 grandes impedimentos. El primer impedimento lo voy a llamar el impedimento de la desintegración, porque cuando uno muere, entra en un proceso de descomposición. Y entonces la piel, los huesos, la carne, todo eso se va volviendo polvo, se va pudriendo, se va desintegrando y queda en mero polvo. Lo que más dura son los huesos, pero si le damos tiempo, los huesos también se convierten en polvo. Entonces, ¿cómo es posible que en su carne Job vaya a ver a Dios con sus propios ojos? Eso es un gran impedimento. Hoy en día se utiliza para ahorrar dinero la incineración. Y entonces cuando el doliente está ahí, le entregan una copita muy bonita y adentro hay unas cenizas, hay un polvo. En eso es que termina uno, al final de cuentas. Solo que en la incineración el proceso se acelera así y en un par de horas ya uno está polvo.
De otra manera, entonces es un proceso largo, ¿no? De años, hasta que al fin todo desaparece. Pero Job dice, yo sé que mi Redentor vive y en mi carne, con mis ojos, después de deshecha esta mi piel, he de ver a Dios. Esa es una convicción acerca de que él creía que la resurrección existía, aunque no usa esa palabra. El otro impedimento para que se cumpliera la esperanza de Job es la naturaleza de Dios. Porque ¿quién ha visto a Dios? Dios es espíritu, es de naturaleza espiritual. De manera que ¿cómo va Job a ver a Dios si Dios es espíritu? Pero sucede que hace 2000 años después de Job, porque él vivió hace 4000 años, Dios se encarnó en Cristo Jesús. Como dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces ahora tenemos que Dios se nos ha presentado en carne. Y fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó con su mismo cuerpo, pero con cualidades nuevas, diferentes. Y después de presentarse vivo ante muchas personas y muchos testigos, ascendió al Padre y promete volver. Y cuando Él venga, habrá resurrección de muertos. Y entre ellos se levantará Job. Y entonces le podrá ver con sus propios ojos. Y nosotros también con nuestros propios ojos le veremos. Y entonces toda carne confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, entonces después de hablar de la convicción de la resurrección, hablemos un poquito del anuncio de la resurrección. Y esto lo encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 2. Hace 2600 años vivió Daniel. O sea, 1400 años después de Job, Daniel escribió lo siguiente, hablando de las cosas finales, hablando del fin de la historia. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ya entonces tenía 1400 años de haber muerto Job. Y estaba durmiendo en el polvo de la tierra. Ya se había convertido en polvo. Pero Daniel dice, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, de nuevo, Daniel no está usando la palabra resurrección. Ni tampoco usa la palabra muerte. Él dice, los que duermen, y dice que serán despertados. Pero ahí está el concepto de resurrección. De hecho, cuando llegamos al Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento tienen una preferencia por usar la palabra dormir en vez de usar la palabra morir. Y tienen preferencia por la palabra despertar, que equivale a la palabra resucitar. Eso es ya en el Nuevo Testamento. Entonces no dice resucitar, pero dice los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Esa palabra vergüenza es como hermana de la palabra culpa, pero hay una diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa es cuando uno se siente mal por lo que ha hecho, o por lo que ha dicho, o incluso por lo que ha pensado. Entonces uno dice, la regué, metí la pata. Qué problema, ¿no? Está avergonzado, se siente mal por lo que hizo. Pero la vergüenza es cuando uno se siente mal por lo que uno es. Ya no es tanto lo que hizo, sino, que yo soy la patada. Yo soy el problema. Y se avergüenza de lo que es.
Y entonces dice que unos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué terrible levantarse para experimentar vergüenza y quedar confundido perpetuamente. Tenemos un tercer punto aquí y es la promesa de la resurrección. La promesa de la resurrección la encontramos en Juan capítulo 11, el versículo 25. Frente o cerca de la tumba de Lázaro, que tenía 4 días de muerto, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y aquí viene algo que nos trae mucha esperanza. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la promesa de la resurrección. Ahí sí está usando la palabra resurrección. Y enseguida Jesús procedió a resucitar a Lázaro, que tenía 4 días de muerto. En esa manera probó que sus palabras eran verdaderas. Pero no pocos días después de la resurrección de Lázaro, Jesús fue crucificado y sepultado, y al tercer día se levantó de la tumba. Glorioso, victorioso. ¿Cómo sabemos que en verdad Cristo resucitó? Bueno, primero porque la tumba estaba vacía. Y los enemigos de Cristo, con mucho gusto y mucho placer, hubieran mostrado el cadáver de Cristo si lo hubieran encontrado. Eso hubiera sido una victoria para ellos. Pero ninguno de los enemigos dijo: aquí está el cadáver de Cristo. Entonces la tumba vacía es la primera evidencia de que resucitó. Pero también el hecho de que Jesús se apareció muchas veces durante 40 días a un número bastante grande o no pequeño de testigos confiables. Hasta un grupo de 500 personas se le apareció. Se le apareció a Pedro, se le apareció a María Magdalena, se le apareció a los 12, a Pablo también se le apareció finalmente. Entonces un grupo de personas numeroso y confiable dan testimonio de que vieron a Cristo resucitado, de que hablaron con Él y de que comieron con Él y que lo tocaron. Y algunos de esos testigos no creían que había resucitado, pero ahora sí creen. Entonces ese testimonio nos dice que Jesús sí resucitó. Pero hay algo que refuerza el testimonio de los testigos, y es que la mayoría de ellos murió por predicar y enseñar que Cristo había resucitado. ¿Y quién quiere morir por una mentira? ¿Quién se atrevería a morir por una mentira? Con dificultad uno muere por la verdad, pero por una mentira no creo que nadie esté dispuesto a morir. Pues esta gente enseñaba y predicaba que Cristo había resucitado, o que lo había visto resucitado, o que lo había tocado, o que había estado con Él, y por eso fueron condenados a muerte, y ninguno se retractó. Entonces eso refuerza el testimonio. Además, la resurrección de Cristo produjo tal impacto que hoy en día existe un montón de literatura, de cartas, de libros tremendos acerca de Cristo. Existen obras fabulosas acerca de Cristo, mucha literatura, poesías, cantos acerca de Cristo. Y eso nos dice que algo tuvo que haber ocurrido impactante para que todo esto se produjera, porque el hecho de que una persona muera y se quede en la tumba no da para mucho, pero si se levanta de la tumba, sí da para todo lo que nosotros conocemos, hasta películas en el día de hoy. Entonces,
Sí, la Biblia dice que somos polvo y que volveremos al polvo. Pero la Biblia también dice que un día resucitaremos cuando Cristo venga. Claro, hay mucha gente que no cree en esto. No todo el mundo cree esto. Francamente no. Especialmente los naturalistas. Esa es una manera de ver la realidad que comenzó en 1870 en Francia. Alguien comenzó con esta idea y se desató un movimiento de gente que cree que la naturaleza es el concepto dominante, es la reina que decide todo. Y entonces solamente creen en todo lo que es natural. Lo sobrenatural no existe. O sea, lo espiritual no existe. Dios no existe. Los milagros no existen. Lo que llamamos milagros, dicen los naturalistas, es algo que se podría en algún momento explicar de manera natural. Entonces, esa mentalidad se ha esparcido y hay mucha gente que no cree en la resurrección. Porque las leyes de la naturaleza dicen que lo que se muere se convierte en polvo. Punto. Entonces, no podemos creer en la naturaleza. Sin embargo, la creencia en la resurrección y la esperanza de Job no se basan en las leyes naturales, porque ya sabemos que lo que muere se convierte en polvo. Pero la creencia en la resurrección no se basa en eso. La creencia en la resurrección se basa en el poder del Dios que creó la naturaleza. Eso hay que tenerlo muy claro. Creemos en la resurrección porque las Escrituras lo enseñan y por el poder de Dios. En la última semana de la vida de Cristo vino a hablar con él un grupo de saduceos. Y los saduceos eran los que gobernaban al pueblo judío, eran los que tenían alianza con el imperio romano. Y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces vinieron donde Jesús y le dijeron: Maestro, tenemos una pregunta. Y pensaban que con esa pregunta lo iban a dejar corchado. Dice: mire, sucede que una mujer se casó con un hombre y el hombre murió. Y de acuerdo a la ley de Moisés, entonces el hermano del difunto pues tiene que venir y casarse con la viuda para poderla proteger y que tenga hijos del difunto. Entonces el hermano viene a casarse con ella. Eso se llama la ley del leribato. Dice: y murió el segundo, y vino el tercer hermano y también murió. Y murió el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo. Y también murió la mujer. Y le dicen a Jesús: y entonces en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Y yo me imagino que Jesús con una sonrisa dijo: ustedes sí son muy brutos, ¿no? Ustedes están errando al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Porque ve, Cristo no está diciendo que la resurrección se basa en las leyes naturales. Está diciendo se basa en las Escrituras y en el poder de Dios. ¿Ya? Y si ustedes yerran ignorando las Escrituras, porque en la resurrección la gente no se dará en casamiento ni se casarán. Y luego les dice: ustedes no han oído que, y les cita las Escrituras, no han leído que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que habían vivido como 2000 años atrás. Pero también la Escritura dice que Dios no es Dios de muertos. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob están vivos en alguna manera y van a resucitar. Entonces ellos están ignorando la Escritura.
y están ignorando el poder de Dios. Porque el Dios que creó este universo, con las dimensiones que tiene, tremendas, que no vamos a hablar de eso ahora, y con la variedad de vida que existe en la tierra, tiene el poder suficiente para resucitar a todos los muertos en el momento que Él quiera y decida hacerlo. Entonces, la creencia en la resurrección se basa en las Escrituras y en el poder de Dios. Los saduceos no eran científicos porque la ciencia todavía no se había inventado, pero los pobres ni entendían las Escrituras ni tenían en cuenta el poder de Dios. Y cuando uno está así, es un pobre y es un miserable. Porque venga, le pongo un ejemplo. Imagínense una mujer aquí en Estados Unidos que acaba de llegar, pasa el río, ¿no? Se meten ilegales. Y entonces muere su esposo. Se enferma y muere. Y la mujer queda sola, sin papeles, y también se enferma. Y tiene 2 o 3 hijos. Y entonces viene el naturalista y le dice, pues mire, su esposo murió de cáncer porque las leyes naturales nos dicen que tal y tal cosa y él se tenía que morir y se va a convertir en polvo. Y como usted también está enferma, a usted le va a pasar lo mismo. Da mucho aliento para la vida, ¿verdad? El naturalismo. Pero nosotros le podemos decir algo. Le podemos decir que Dios es poderoso, que nuestro Redentor vive, que tiene poder y que es sanador y que tiene muchas maneras de sanar. Y tenemos un mensaje de aliento para esa persona. Pero pues claro, ellos hablan así cuando tienen un saldito en la cuenta bancaria, cuando tienen trabajo, carro y todo va bien. Pero cuando se enferman, entonces se sienten solos, abandonados y no saben qué hacer. Pero Job, sin 5 en el bolsillo, sin hijos, solo, ¿ya? Y aunque sus amigos le están diciendo algo malo hiciste para que estés así, todavía Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y a mí me encanta cómo Job comienza, antes de esas palabras, él les dice, antes de decirles eso, les dice, ¿quién me diera que mis palabras, lo que voy a decir, fueran esculpidas en piedra con cincel de hierro y de bronce? Dice él. Y entonces suelta las palabras y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi carne, con estos ojos lo he de ver. Esas son palabras de aliento. Dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces nosotros tenemos un tremendo y un poderoso mensaje para darle a la gente y para alentarnos nosotros mismos cuando estamos enfermos o en una situación difícil. Bueno, déjeme resumir este mensaje con un dibujo. Aquí tenemos el desarrollo del concepto de resurrección a través de la Escritura y a través de la historia. Job vivió hace 4,000 años y él recibió una revelación y estaba tan convencido de que su Redentor vive y de que habría de ver a Dios con sus ojos después de muerto. Eso hace 4,000 años. Pero fíjese que más tarde el salmista, en el Salmo 16, versículo 9 y 10 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es una profecía acerca de Cristo. Y luego Daniel también habla del fin y dice que los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados. Entonces tenemos una gran esperanza. Y esa esperanza, pues la pregunta es, ¿y quién es el Redentor de que habla Job? ¿Cómo se llama ese Redentor? Tiene nombre, se llama Cristo Jesús. Ahí está. Él es la máxima revelación. Él es el que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, un día, por la supereminente grandeza del poder de Dios, nosotros también resucitaremos.